jóvenes? Me da gusto saludarlos. Mi nombre es Juan Carlos Diego Golán y esta pequeña plática, esta breve plática, será para apoyar los contenidos de la materia Derechos Humanos, Sociedad y Medio Ambiente. Voy a dar una pequeña plática sobre el tema de la protección de los derechos humanos, que tiene mucho que ver con el entendimiento de cómo funcionan los derechos humanos. Antes de comenzar, quiero decirles que la plática que desarrollaremos esta tarde o este día tendrá como puntos principales, en primer lugar, la definición de los derechos humanos. Un poco hablaremos sobre los tratados internacionales. Después hablaremos del sistema de protección de derechos humanos, que está conformado por el Sistema Universal y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, para finalmente ejemplificarlos con un estudio de caso muy reciente, que es el conflicto diplomático entre México y Ecuador. Bueno, primero que nada, ¿cómo podemos entender los derechos humanos? ¿Cómo entendemos? Porque a veces hay mucha confusión respecto a muchos estereotipos o mucha confusión, sí, respecto a qué son exactamente los derechos humanos. A veces hemos escuchado por ahí que los derechos humanos son para proteger delincuentes y todo eso que hemos escuchado, pero realmente no, realmente sí hay que entender los derechos humanos como esta parte que nos permite a nosotros ejercer la libertad y ciertos derechos sin que exista de por medio un castigo. Bueno, los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna, como raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, etc. Es decir, estos derechos son para todos, nos permite ejercer ciertas libertades, ciertos derechos, sin que nos impida la cuestión de la religión, la raza, el sexo, etcétera, etcétera. Entre estos derechos se incluyen, por ejemplo, el derecho a la vida, a la libertad, a la libertad de opinión, evitar, por ejemplo, cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, como la tortura. Bueno, también entendemos los derechos humanos como el conjunto de derechos y libertades fundamentales para el disfrute de la vida humana en condiciones de dignidad. Esta parte es muy importante entenderla, porque la razón fundamental de los derechos humanos es precisamente la parte de la dignidad humana. ¿Sí? Proteger, que se nos cuide en todo momento, no nada más de la vida, sino también nuestra propia dignidad, y pues estos derechos son intrínsecos a toda persona por el hecho de ser parte del género humano. Hay ciertos principios de derechos humanos que están no nada más consagrados en la Constitución Política de nuestro país, sino también en los tratados internacionales, de los cuales hablaremos un poco más adelante. Estos principios son básicamente el principio de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. El principio de universalidad se refiere a que todos tenemos acceso a estos derechos. ¿Sí? No hay, como ya dije al principio, no hay una distinción. Todos, por el simple hecho de ser parte del género humano, tenemos derecho sin tener que solicitarlo, sino simplemente por ser personas tenemos derecho, y eso hace que sean universales. Es un principio, la universalidad. El principio de interdependencia se refiere a que los derechos están concatenados. ¿Qué significa esto? Que van unidos, dependen unos de otros. No puedo ejercer un derecho si no tengo este derecho. Eso significa el principio de interdependencia. También tenemos el principio de indivisibilidad, o sea que no se pueden separar, ¿sí? No puedo separar el ejercicio de un derecho
para, o no puedo ejercer un derecho y renunciar a otro. Eso no es posible. Simplemente hay una indivisibilidad en todos los derechos por tener una interdependencia en ellos. Y el último principio es el principio de progresividad. ¿Qué significa esto? Que una vez que se otorgan los derechos, no se pueden quitar. Es decir, no es posible que cuando se nos conceden o ejercemos estos derechos, de la nada se nos puedan quitar. También se refiere a que la progresividad va en el sentido de que cada vez vamos a adquirir más derechos. Eso es básicamente lo que significa la progresividad. También entender que hay ciertas clasificaciones de derechos humanos. En su pantalla están viendo un tipo de clasificación que, aunque algunos autores no están de acuerdo con esta clasificación por considerarla poco explicativa, a mí me parece que sí, podemos entender cuál es la ramificación de los derechos humanos a partir de cierto surgimiento de generaciones. Tenemos, por ejemplo, la primera generación de derechos humanos, o también llamados derechos de primera generación, en donde se encuentran los derechos civiles individuales como la libertad, el derecho a la vida, el derecho a la propiedad, la intimidad, el honor, etc. Los derechos de segunda generación se refieren a los derechos económicos y sociales, como por ejemplo el derecho al trabajo, el derecho al descanso, que es bien importante, el derecho a la vivienda digna, etc. Y en una tercera generación de derechos humanos encontramos los derechos de solidaridad, que se refieren básicamente al derecho a la paz, el derecho al desarrollo, el derecho al medio ambiente sano y el derecho al patrimonio común. Bueno, en otro punto, ¿cuáles son las fuentes de derechos humanos? ¿De dónde se alimenta el corpus general de los derechos humanos? Bueno, tiene varias fuentes. En primer lugar, decir que una de las fuentes principales de los derechos humanos son los tratados internacionales, que más adelante hablaré un poco más a fondo de qué son los tratados internacionales y cómo sirven. Entonces ahí tenemos la primera fuente de derechos humanos, los tratados internacionales, que son básicamente acuerdos que se firman entre países, entre uno o varios países, respecto a determinadas categorías, como por ejemplo pueden ser derechos humanos, no nada más derechos humanos, sino también acuerdos comerciales, etcétera. Esos los tratados internacionales. Otra fuente es el derecho internacional consuetudinario, que tiene que ver con lo que se llama la costumbre jurídica, lo que los países consideran algún aspecto que tiene que ver con el ejercicio del derecho. Eso también es tomado en cuenta para incluirlo como fuente de derechos humanos. Y también otras fuentes fundamentales, como pueden ser, por ejemplo, instrumentos, declaraciones, recomendaciones, directrices, etc. Puede ser, por ejemplo, para entender mejor esta última fuente, podríamos mencionar el Protocolo de Estambul. ¿Qué es el Protocolo de Estambul? Bueno, el Protocolo de Estambul es un conjunto de directrices realizadas entre otros organismos como Amnistía Internacional, universidades, investigadores, centros de investigación, que compilan estas directrices para determinar en casos de tortura. El Protocolo de Estambul se aplica cuando se considera que una persona ha sufrido tortura. ¿Sí? ¿Cómo se sabe que una persona ha sufrido tortura? Bueno, se solicita la aplicación del Protocolo de Estambul, que incluye, por ejemplo, revisiones médicas, psicológicas, investigación en el día de los hechos, etc. Esa es una fuente importante de derecho, de derechos humanos, también llamado derecho internacional. Ahora, ¿qué es un tratado internacional? Un tratado internacional es un convenio,
¿sí? Es un convenio que se firma, que lo firman dos o más países para acatar ciertos comportamientos, ciertas normas. ¿Sí? Existen tratados que tienen que ver, por ejemplo, con, ya lo dije, tortura, tratados en materia de protección a las mujeres, a la niñez, al trabajo, etc. Hay muchísimos tratados y son compromisos que adquieren los estados partes de una organización como por ejemplo ONU y que obedecen al principio Pacta Sunt Servanda, que es el principio que dice que todos los convenios están obligados a cumplirse, o dicho de otra forma, yo adquiero el compromiso de cumplir el convenio que estoy firmando. Ese es el Pacta Sunt Servanda. Y pues estos convenios son regulados por una convención que es la Convención de Viena sobre el Derecho de Tratados de 1969, que es el convenio que regula el funcionamiento de los tratados internacionales. Para entender la jerarquía que ocupa un tratado internacional, podemos visualizarlo en la pirámide de jerarquía jurídica de Hans Kelsen. Él dice que para entender qué lugar ocupa un tratado internacional, podemos ver que en esta pirámide que ustedes están viendo en pantalla, el nivel base están las sentencias de la autoridad jurídica, están también las normas, los contratos, los testamentos, etcétera. Está en el nivel básico, en la base de la pirámide. Después, en un segundo nivel, encontramos también las leyes nacionales, las leyes locales y algunos tratados. Ojo, no tratados en materia de derechos humanos, sino pueden ser tratados comerciales, ¿sí? Únicamente los tratados que se encuentran en este nivel legal son tratados que no tengan que ver con derechos humanos. ¿Por qué? Porque en el pináculo de la pirámide encontramos el nivel fundamental, que aquí en este nivel fundamental se encuentra la Constitución Política, la Carta Magna y los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Entonces ahí tenemos, para entender qué lugar ocupa los tratados internacionales en la jerarquía jurídica de nuestro país, y casi en todos los países está esta estructura. Ahora, ¿quién firma y quién ratifica un tratado? En primer lugar, entender que los tratados internacionales los firman los países miembros de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas. Son ellos los que firman y además ratifican los tratados internacionales. ¿Qué efectos tienen la suscripción de un tratado internacional? Bueno, según la Convención de Viena, en su sección sobre observancia de los tratados, establece el principio Pacta Sunt Servanda, lo que ya les había comentado, es decir, los pactos deben cumplirse. ¿Por qué es importante entenderlo así? Porque, bueno, si un estado, si un país firma un tratado, está en la lógica de la buena fe, es decir, que se compromete a cumplir y obedecer lo que dice este tratado, el cual firma. Casi todas las constituciones modernas reconocen esa preponderancia de los tratados internacionales sobre el derecho interno. En algunos casos se toma, de acuerdo a algunas consideraciones de la Suprema Corte, lo que está por encima es la constitución política. Ahora, ¿qué pasa si un país incumple un tratado internacional? Esta pregunta la quisiera dejar al final, que veamos el caso, precisamente el caso del conflicto diplomático entre México y Ecuador. Pero bueno, adelantarles a ustedes que el incumplimiento de un tratado internacional sí tiene serias consecuencias. Ahora, ¿cómo se vigila
el cumplimiento de los tratados. ¿Cómo se puede saber que un Estado parte está cumpliendo a cabalidad un tratado internacional? Hay por lo menos dos mecanismos que identificamos. Está, por ejemplo, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que es un organismo intergubernamental en donde se reúnen cada determinado tiempo, 10 semanas al año, y las funciones de este consejo es analizar violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos y desarrollar el derecho internacional de los derechos humanos. Es decir, ellos vigilan que los países estén cumpliendo lo que establecen los tratados internacionales, y además también discuten violaciones graves a los derechos humanos, como el caso que vamos a ver más adelante. Y también está el examen periódico universal. Es un procedimiento novedoso que involucra la revisión del cumplimiento de las obligaciones y compromisos de los Estados miembros de la ONU. Es decir, cada determinado tiempo, cada 4 años, este mecanismo se lleva a cabo o se realiza en cada Estado parte de la ONU para ver el cumplimiento que va llevando sobre los compromisos adquiridos a partir de los tratados internacionales. Bueno, también decir que existe un sistema de protección de los derechos humanos, y esto lo podemos visualizar como si fuera un mapa, ¿sí? Hay un sistema de protección de los derechos humanos a nivel global, ¿sí? Un sistema universal de los derechos humanos en donde se conforma precisamente la Organización de las Naciones Unidas y todo el sistema de Naciones Unidas. Lo enfocamos también en un sistema interamericano de derechos humanos, pero también existe un sistema europeo de derechos humanos y también existe un sistema africano de derechos humanos. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué pasa con Asia? Asia no tiene un sistema asiático de derechos humanos. Por distintas razones no se ha llegado a consolidar un sistema asiático de derechos humanos. Sin embargo, algunos países asiáticos sí forman parte de la Organización de las Naciones Unidas, y en estos países hay oficinas de la Organización de las Naciones Unidas que observan y vigilan el cumplimiento de ciertos acuerdos, pero no tiene una oficina como tal, no tiene un sistema un sistema asiático de derechos humanos. Vamos a hablar del Sistema Universal de Derechos Humanos, que está conformado por la Organización de Naciones Unidas, instrumentos internacionales como los tratados, ¿sí? Órganos de tratados internacionales, que esto es bien importante entenderlo. Cada tratado tiene su órgano. Esto quiere decir que tiene su órgano de vigilancia, ¿sí? Tal tratado, tal convención, tiene su organismo de vigilancia y su protocolo facultativo. Es decir, hay un procedimiento de vigilancia respecto a cada instrumento internacional o cada tratado internacional. Y finalmente encontramos también el Sistema de Naciones Unidas. ¿Qué es el Sistema de Naciones Unidas? Bueno, por un lado encontramos la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Secretaría General de Naciones Unidas, está la Asamblea General de Naciones Unidas, y están otros organismos, y están estos organismos que vigilan ciertos temas muy específicos, como por ejemplo la UNESCO, la cuestión de la salud, los alimentos. Todos tienen sus organismos que impulsan ciertas iniciativas a favor de estas categorías, como la salud. La UNESCO, la UNICEF, la Organización Mundial de la Salud. Bueno, todo esto forma parte del Sistema de Naciones Unidas. La Organización de las Naciones Unidas fue creada el 24 de octubre de 1945
eh, surge a partir de la finalización de la Segunda Guerra Mundial. De repente los países se dan cuenta que las atrocidades cometidas en la Segunda Guerra Mundial no se pueden repetir. Entonces surge el consenso de crear una organización que coadyuve a regular el comportamiento entre naciones. Es así como surge la Organización de las Naciones Unidas. La Carta de las Naciones Unidas es el documento fundacional de esta organización. Actualmente tiene 193 países miembros. Es la instancia donde todas las naciones del mundo pueden reunirse, discutir problemas comunes y encontrar soluciones compartidas que beneficien a toda la humanidad. Eso es la ONU, eso es lo que hace. Y en sus pantallas están viendo una fotografía de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Es esta parte que seguramente han visto en alguna película, donde todos los países, los integrantes, los representantes de los países están sentados con sus audífonos y todo eso. Bueno, eso es la Asamblea General de las Naciones Unidas. Bueno, los órganos principales de la Organización de las Naciones Unidas está, por ejemplo, la Secretaría General. Hay un Secretario General de Naciones Unidas. Después hay una Asamblea General, que es la fotografía que les acabo de mostrar, donde se reúnen todos los representantes de los distintos países. Hay un Consejo de Seguridad, que aquí sí es importante decir que el Consejo de Seguridad está integrado por 5 países, 5 miembros permanentes y otros miembros no permanentes. Los miembros permanentes tienen voz y voto y los miembros no permanentes solamente tienen voz. Es decir, las decisiones en materia de seguridad se toman en el Consejo de Seguridad de la ONU, pero las decisiones fundamentales las toman solamente 5 países que forman parte del Consejo Permanente de Seguridad. Hay un Consejo Económico y Social y hay también una Corte Internacional de Justicia, a la cual haremos alusión más adelante cuando hablemos del ejemplo que vamos a analizar más adelante. Bueno, ya hablamos del Sistema Universal de Derechos Humanos, de protección de derechos humanos. Vamos a hablar ahora del Sistema Interamericano, el que nos compete a nosotros por ser parte del continente americano. Este Sistema Interamericano de Derechos Humanos está conformado por la OEA, la Organización de Estados Americanos, está conformada también por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En esta organización esta Organización de Estados Americanos está conformada por 34 países. Aquí en la pantalla dice 35, pero no, son 34 porque me parece que Venezuela salió de esta organización. Básicamente, por lógica, la mayoría de los países del continente americano forman parte de la Organización de Estados Americanos. Ahí tienen ustedes una fotografía de la Asamblea General de la OEA, donde se reúnen, se discuten ciertas cosas, ciertas inquietudes de los países que forman parte de esta organización de Estados Americanos. Y también tenemos la fotografía de la sede de la OEA. Ahí, creo que están en Washington, si no mal recuerdo, ahí está la sede de la OEA. Bueno, también tenemos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A veces se confunde mucho cuál es la diferencia que existe entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, entender que son distintas competencias. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene dimensiones políticas.
Entre las tareas que realiza la Comisión Interamericana destaca la realización de visitas en terreno y la preparación de informes en sus observaciones acerca de la situación del cumplimiento de los derechos humanos en los distintos Estados miembros. Sí, también tiene funciones con una dimensión cuasi judicial, recibe las denuncias de particulares y organizaciones relativas a violaciones de derechos humanos y examina estas peticiones y y adjudica los casos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando una persona considera que han violado sus derechos y ha agotado todas las instancias en el país el país de origen, va agotando todas las instancias que hay en el sistema jurídico hasta llegar a la última instancia, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si siente que todavía no ha llegado a la justicia o no hay un cumplimiento como tal por parte del Estado, en ese caso puede recurrir a la jurisdicción de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La comisión revisa el caso y considera si pasa o no a que el caso se analice o se lleve o se adjudique a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de lo cual hablaremos ahorita. Entonces, esa es la función de la Comisión Interamericana, revisar los casos, pero también, de cierta forma, emitir opiniones, también consultas, tienen sobre el funcionamiento de los derechos humanos en los distintos países. Bueno, también tenemos como parte de este sistema interamericano la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana es considerado un tribunal de última instancia. ¿Qué significa esto? Que si un Estado que forma parte de la OEA está dentro de o acepta la jurisdicción de la OEA, es decir, acepta someterse al juicio de la OEA, de la Corte Interamericana, bueno, entonces se debe someter a sus decisiones. Entonces la Corte Interamericana recibe los casos que la Comisión Interamericana determina como violaciones de derechos humanos. Esta Corte emite juicios, los cuales son inapelables, es decir, que los países partes están obligados al cumplimiento de estos acuerdos, ¿sí? Ningún país puede decir no quiero cumplir con lo que me está pidiendo la Corte Interamericana, porque pues está aceptando su jurisdicción al momento que forma parte de la Organización de Estados Americanos. Por tanto, la Corte Interamericana tiene dos funciones. Una contenciosa, determina si un Estado ha violado algunos de los derechos estipulados dentro de la Convención Americana de Derechos Humanos, que es la que rige al continente americano. Y tiene también una facultad consultiva, es decir, responde a consultas de los miembros. Cuando un sistema jurídico los integrantes de un sistema jurídico tienen alguna duda respecto a cómo encuadrar un derecho, bueno, recurren a la Corte Interamericana, a las opiniones consultivas de la Corte Interamericana para poder encuadrar ese derecho. Bueno, vamos entonces a hablar de un caso práctico, y es un caso muy, muy reciente. Tiene pues ni una semana que pasó y lo quise abordar porque es un tema muy fresco y está desarrollándose casi en tiempo real, por eso es muy interesante. Bueno, seguramente ustedes se enteraron que hay un conflicto o una crisis diplomática
entre México y Ecuador. Y es importante analizar qué es lo que está pasando, pero también hacia dónde va este conflicto y cuáles son las consecuencias que puede tener este conflicto. Entonces tenemos, en este caso de la crisis diplomática entre México y Ecuador, que hay una solicitud de asilo diplomático por parte de una persona, el señor Jorge Glass, que fue vicepresidente de Ecuador y que se asume como perseguido político. Entonces, esta solicitud de asilo diplomático a la Embajada de México se da en la Embajada de México en Ecuador, se da en tiempo y forma. Me parece que el día 4 de abril se da esta petición, esta solicitud. Entonces, México lo que hizo fue seguir un procedimiento. ¿Cuál es el procedimiento en este caso? Bueno, el procedimiento es que el Estado asilante, es decir, el Estado que otorga, el país que otorga el asilo político, el asilo diplomático, analiza el caso y si ve elementos que hacen ver que efectivamente es un perseguido político, otorga ese asilo. Así lo dice precisamente la Convención sobre Asilo Diplomático, que ahorita lo vamos a explicar. Entonces, lo que pasó después es que hubo una inconformidad por parte del Estado ecuatoriano, argumentando que se estaba protegiendo a una persona que estaba sujeta a un procedimiento jurídico, un procedimiento legal, cosa que es verdad. Sí, estaba sometido, estaba bajo un procedimiento legal y lo que argumenta el Estado ecuatoriano es que el otorgamiento de ese asilo era ilegal. Por tanto, no procedía el asilo diplomático y lo que pasó fue que elementos de la Policía Nacional irrumpieron en la embajada mexicana, sacando a esta persona que estaba asilada dentro de la Embajada de México en Ecuador, y con lujo de violencia lo sacaron y se lo llevaron. Ahora, aquí esto es interesante ver que es un caso muy grave, muy serio. ¿Por qué? Porque hay un principio en derecho internacional, en esta Convención sobre Relaciones Diplomáticas, que es el principio de extraterritorialidad. Bueno, este principio nos dice que las embajadas, las sedes diplomáticas, los locales diplomáticos son extensión del territorio del país en donde se va a establecer. Es decir, que las embajadas, en este caso la Embajada de México en Ecuador, es parte del territorio mexicano. Por tanto, si se lleva a cabo una irrupción, un allanamiento por parte de la policía o del ejército o de cualquier otra autoridad, sin el consentimiento del jefe de la misión diplomática, es en toda regla una invasión, ¿sí? Hay una invasión territorial, ¿sí? Y esto configura lo que se conoce como casus belli. El casus belli es una causa de guerra. Por tanto, al invadir un territorio ajeno, bajo este principio de la extraterritorialidad, se está causando un serio problema y sobre todo un serio precedente en el derecho internacional, porque esto básicamente nunca había ocurrido. O sea, el hecho de que no se respeten las sedes diplomáticas nunca había ocurrido ni en los peores gobiernos dictatoriales, autoritarios, había ocurrido una interrupción a una embajada, porque siempre se había respetado este principio fundamental. Ahora, ¿cuál es el marco internacional en este caso? Principalmente dos.
la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y la Convención sobre Asilo Diplomático. Y aquí paso a explicar un poco cuál es el fundamento de los dos convenios, de las dos convenciones. La Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, en su artículo 22, dice que los locales de la misión son inviolables, o sea que bajo ninguna circunstancia se pueden penetrar, se pueden allanar. Los agentes del Estado receptor no podrán penetrar en ellos sin consentimiento del jefe de la misión. El Estado receptor, en este caso Ecuador, tiene la obligación especial de adoptar todas las medidas adecuadas para proteger los locales de la misión contra toda intrusión o daño y evitar que se turbe la tranquilidad de la misión o se atente contra la dignidad. Pasó todo lo contrario. Sí, pasó exactamente todo lo contrario. El Estado receptor no cuidó una sede diplomática y además rompió la tranquilidad de la misión y además atacó la dignidad de los que estaban adentro de la embajada. Por tanto, están faltando a la Convención de Viena en materia de relaciones diplomáticas. Y finalmente, los locales de la misión, su mobiliario y demás bienes situados en ellos, así como los medios de transporte de la misión, no podrán ser objeto de ningún registro, requisa, embargo o medida de ejecución. Los vehículos, los locales, son considerados como parte del territorio del país, por tanto, también hay aquí un incumplimiento de esta Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Otra convención que se rompió, fue la Convención sobre Asilo Diplomático. Aquí lo que se argumenta en primera instancia por parte del Estado ecuatoriano fue que el otorgamiento del asilo fue ilegal, dado que esta persona estaba sujeta a un proceso judicial. Lo que dice la Convención sobre Asilo Diplomático en su artículo 3 es que no es lícito conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo se encuentren inculpadas o procesadas en forma ante tribunales ordinarios competentes y por delitos comunes o estén condenados por tales delitos y por dichos tribunales sin haber cumplido las penas respectivas, ni a los desertores de fuerzas de tierra, mar y aire. Ojo, hasta aquí el Estado ecuatoriano tiene toda la razón, pero en el siguiente párrafo la concepción cambia totalmente, porque dice: salvo que los hechos que motivan la solicitud de asilo, cualquiera que sea el caso, revistan claramente carácter político. Hay que recordar un poco el antecedente de este caso, en donde se da una persecución por parte del gobierno de Ecuador hacia una corriente de pensamiento, una corriente política que es la corriente del expresidente Rafael Correa. Esta persona, Jorge Glass, formó parte del gobierno de Rafael Correa, y el gobierno actual de Ecuador es totalmente contrario a las ideas de este expresidente, y por otros indicios se puede considerar que efectivamente había un carácter político detrás de todo esto. Una muestra fehaciente de esto es que entraron a una sede diplomática para poder capturar a esta persona. Bueno, también el artículo 5, el artículo 5, dice que el asilo no podrá ser concedido sino en casos de urgencia y por el tiempo estrictamente indispensable para que el asilado salga del país con las seguridades otorgadas por el gobierno del Estado territorial a fin de que no peligre su vida, su libertad o su integridad personal, o para que se ponga de otra manera en seguridad al aislado.
En todo momento lo que trata de proteger esta figura de asilo diplomático, asilo político, es precisamente la vida de las personas. Se otorga cuando se considera que la vida de una persona corre peligro. La dignidad de una persona corre peligro. En este caso, pues por lo que hemos visto, la vida de esta persona corría peligro. Por lo tanto, el Estado mexicano concedió rápidamente este asilo. Y finalmente, el artículo 6 se entiende como casos de urgencia, entre otros, aquellos en el que el individuo sea perseguido por personas o multitudes que hayan escapado al control de las autoridades o por las autoridades mismas, en este caso, así como cuando se encuentre en peligro de ser privado de su vida o de su libertad por razones de persecución política y no pueda, sin riesgo, ponerse de otra manera en seguridad. Eso es lo que dice la Convención sobre Asilo Diplomático. Por tanto, la posición de Ecuador, y sobre todo en la Asamblea General de la OEA celebrada hace unos días, fue, yo digo que México incumplió porque le otorgó el asilo diplomático a una persona que estaba sujeta a un proceso judicial, a un proceso jurídico. Bueno, sí, pero los 29 países restantes dijeron no, pero habían causas para considerar que esta persona era un perseguido político, y además lo más grave de todo fue la irrupción en la sede diplomática, en la Embajada de México en Ecuador. ¿Por qué? Porque esto crea un precedente, ¿sí? El Pleno de la OEA manifestó por 29 votos el rechazo a estas acciones. Ahora, ¿qué va a pasar? Y regreso un poco a la pregunta de qué pasa si un Estado, un país incumple algún tratado internacional, algún convenio. Las consecuencias son graves. ¿Por qué? Porque en este caso lo que México está exigiendo es la expulsión del Estado ecuatoriano como miembro de la Organización de las Naciones Unidas. Eso significa básicamente desterrar a Ecuador de ciertos acuerdos comerciales, políticos, culturales, de derechos humanos ante el mundo. Básicamente aislar a Ecuador del mundo. ¿Por qué? Justamente para crear un precedente de que esto de ninguna forma puede volver a repetirse. Entonces, las consecuencias por incumplir tratados internacionales, convenciones, pactos, etcétera, puede ser grave. Sí, pero aquí en este caso es todavía mayor porque crea una causa de guerra al invadir un territorio como se considera una embajada, crea un precedente muy negativo en todo el funcionamiento o el buen funcionamiento de la comunidad internacional. Bueno, por mi parte sería todo. Les agradezco mucho la atención. Muchas gracias y nos vemos en otra ocasión.